Hola hermanos, el día de hoy 14 de noviembre del 2025, pues es viernes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Madre del Señor, en serio, les digo que yo cada vez que voy grabando me doy cuenta de qué rápido, ya se nos está acabando el año, sí se nos está acabando el año litúrgico, pues imagínense 2 domingos más, ¿no? Y luego pues se nos está acabando también el año civil, y bueno. No sé, ya les digo, estoy preocupado porque estamos tan centrados aquí en mi país en el tema de las elecciones que como que estamos perdiendo de vista que viene el Adviento. De hecho, las elecciones son el primer domingo de Adviento y como que esto nos está distorsionando. Bueno, en fin, hay que concentrarse y mucha oración. Vamos, hoy es día de San Serapio. ¿No? Eso, aquí en mi pueblo, Serapio, es como dar a entender, es una manera de bromear, ¿no? Pero se trata de un santo extraordinario, Serapio de Irlanda, mártir. Él nació probablemente, y fíjense, nació probablemente en Londres, sí, nació en Londres, era hijo de un capitán que se llamaba Rutland Scott, que era de la corte, nace en 1179 aproximadamente, ¿no? Y él por lo tanto era miembro de la alta nobleza, la mamá era de la alta nobleza en Inglaterra, y junto al papá lucharon, recuerden que la tercera cruzada es la que van la mayor, de hecho no es la tercera, es la quinta cruzada, fue la mejor organizada. Fue la cruzada en la que fueron varios reyes, entre ellos Ricardo Corazón de León. Y pues entonces estuvo ahí con él, peleando con el papá, con Ricardo Corazón de León, ahí en San Juan de Acre. Ellos fueron los que tomaron San Juan de Acre, va a ser la última posesión que se pierde en la Tierra Santa, ¿no? Pero bueno, y ahí estuvieron. Y el detalle es que cuando venían de regreso, el barco de ellos encalló, naufragó, frente a las costas de la República Véneta, de la República de Venecia. Cuidado, recuerden que la República de Venecia en ese momento abarcaba, sí, la zona del Véneto, pero también varias partes de lo que hoy en día es Croacia. Sí, y entonces era ahí, entonces probablemente fue ahí donde encallaron, donde pues naufragaron y los capturaron. Y entonces al capturarlos, el duque de Austria, que fue el que los capturó, se los llevaron presos. Y a Ricardo Corazón de León y a don Rutland, al papá, lo liberaron, pero a él no, a él lo dejaron preso. Y resulta ser que demostró ser una persona extraordinaria, con una gran fe, ya les digo. Y al punto que el emperador, de hecho el heredero al imperio, que era Leopoldo de Austria, le llamó la atención. Y entonces, pues Serapio se volvió su consejero. Ya les digo, extraordinario. Estuvo con él, Leopoldo, peleando la famosa batalla, ¿no?, de las Navas de Tolosa. Vamos, es la batalla que se conoce como la batalla de Al-Ikab, es decir, la batalla del castigo, porque en otras partes también se le llama la batalla de Úbeda. Esa es la batalla más importante de este periodo, ¿no? El 16 de julio de 1212, que es todo un ejército, bastantes cristianos de porque estaban el príncipe de Aragón, el rey de Castilla, el de Navarra, es decir, estaba el reino de Portugal y llegaron estos refuerzos también. De hecho, el Papa Inocencio III pidió la ayuda de todos los cristianos para ir a pelear contra los musulmanes ahí en Navas de Tolosa, como les digo, famosa batalla, y ahí estuvo él, pues. Cuando terminó la batalla, pues siempre con el afán de la reconquista, ¿no? Conoció estoy hablando de 1212, y conoció a San Pedro Nolasco y a los mercedarios, y entonces para 1222 se enlista dentro de la Orden de la Merced, la Orden de la Redención de Cautivos, y de hecho él logró varias redenciones, ¿no? La última en la que cayó, pues él se quedó en lugar de otros que fueron liberados, otros cristianos que fueron liberados, pero lamentablemente el rescate, el dinero que pedían los musulmanes, los sarracenos, así se les llama normalmente, pues no alcanzó a llegar y fue él martirizado el 14 de noviembre de 1240. Entonces lo crucificaron, pero es que realmente es en la forma, por eso siempre se le representa así como en una forma de una X, y entonces le cortaron
el estómago, la panza, las vísceras, bueno, igual ya no vamos a ponerlos aquí, luego le fueron cortando los brazos y bueno, lo importante, dentro de todo el montón de cosas, ¿no? Es que es el primer mártir de los mercedarios, sí, es el protomártir de la Orden de la Merced. Fue canonizado en 1743 y pues eso es considerado pues el primer mártir de los mercedarios, para que vean ustedes. Comenzó siendo un militar, terminó siendo un mártir. Dios por los caminos que nos puede llevar, sin duda, los caminos de Dios no son nuestros caminos, de eso no cabe duda. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, seguimos en el libro de la sabiduría, capítulo 13 hoy, versículos del 1 al 9. Insensatos han sido todos los hombres que no han conocido a Dios y no han sido capaces de descubrir a través de las cosas buenas que se ven a aquel que es, y no han reconocido al artífice, fijándose en sus obras, sino que han considerado como dioses al fuego, al viento, al aire sutil, al cielo estrellado, al agua impetuosa o al sol o a la luna que rigen el mundo. Sí, fascinados por la belleza de las cosas pensaron que estos eran dioses, sepan cuánto las aventaja el Señor de todas ellas, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó, y si fue su poder y actividad lo que los impresionó, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que las hizo, pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas, se puede llegar a contemplar a su Creador. Sin embargo, no son estos tan dignos de reprensión, pues tal vez andan desorientados buscando y queriendo encontrar a Dios. Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven, pero no por eso tienen excusa, pues si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo, como no llegaron a descubrir fácilmente a su Creador. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, late aquí en el fondo una de las vías, ¿no?, que hablaba Santo Tomás de Aquino, para descubrir a pura filosofía, a pura reflexión, la existencia de Dios, la hermosura del mundo, el orden del mundo. Vamos, esta es una cosa bellísima, ¿no? El autor del libro de la sabiduría critica a aquellos que, hombre, claro que admiran la belleza de lo que existe, la luna, las estrellas, una hermosa flor, una criaturita, un bebé, ¿no? Todo es una belleza. Cada uno de nosotros hay una belleza que está ahí, está plasmada de alguna forma la mano de Dios en cada uno de nosotros. El hecho de que podamos hablar, el hecho de que podamos ver, o sea, todo esto es una gracia de Dios, ¿no? Es una belleza. Diría el cardenal Carlo María Martini, que belleza salvará al mundo. Pues la belleza que se deja fascinar, la belleza que se deja admirar, pero no por la belleza, me explico. Es decir, no es que yo alcanzo a ver un hermoso amanecer, de este lado, un hermoso amanecer, no, y entonces claro me fascina la creación, sí, pero hay que mirar al Creador. O sea, hombre, si fascinados por la belleza de las cosas pensaron que estos eran dioses, sepan cuánto más les aventaja el Señor de todas ellas, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. Claro, cuidado caer en el panteísmo aquí, ¿no? Porque hay algunos que dicen, padre, mire, ese color, por ejemplo, el que tengo en los floreritos que me han servido en la publicación de esta semana, ¿no? Ese color amarillo no lo puede reproducir nadie, oigan. Es una cosa bellísima, es que esas flores son preciosas. Ese amarillo de la naturaleza no se puede reproducir. Por mucho que haga usted todos los esfuerzos, no hay manera de reproducirlo. Se asemejan, claro que sí. Pero entonces, ahí está Dios. No, ahí no está Dios. Ahí se da a conocer la belleza de Dios, la grandeza de Dios. Dios nos está hablando a través de su creación. Eso sí es legítimo, pero no voy a decir que ese es Dios, pues. Eso sería una barbaridad, no sería una herejía. No, pues bueno, cuanto más si fuimos fascinados, admirados por toda esta belleza, habría que poner la mirada en el Creador, en aquel que lo hizo. Y repito, basta vernos al espejo. Claro, no por la belleza desde el punto de vista estético, no, pero la capacidad de respirar, la capacidad de comer, de gustar, es decir, de oír, de escuchar. Óigame, todo eso es pura gracia de Dios, todo es una belleza, ¿no? Por eso, aunque dice, bueno, de repente, y hace casi como que rebaja este tema el autor cuando nos dice, bueno, la verdad es que al menos andaban buscando a Dios. Y sí, es cierto, un científico, una persona que analiza, que escruta, que escudriña, es la palabra que quería usar, en el universo, sí, es una belleza, claro, pero que no se quede en lo que investiga, sino que se dé cuenta que debe haber una causa última, el motor inmóvil, diría Aristóteles, también Santo Tomás va a decir,
el que origina todo movimiento. O sea, tiene que haber algo al inicio, desde el punto de vista filosófico, ¿no? Algo que no se esté moviendo, que no sea contingente, sino que sea eterno, que permanezca para que todo lo demás exista, pues. Porque el movimiento es en relación a, bueno, y entonces tiene que haber algo en lo que nos relacionemos que no se mueva. Porque si se moviese, se vuelve contingente. Por eso hablaba Santo Tomás de esto, ¿no? Vamos al Evangelio. Es un poco enredadito este Evangelio, tengo que admitirlo, porque el lenguaje apocalíptico está ahí por todas partes. Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 37. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió: donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya les digo, la primera cosa es que entendamos que esto se trata de lenguaje apocalíptico. ¿Ok? Es la manera propia de este género, es un género literario, es una manera de hablar. No es que exactamente va a ocurrir ahí. Les recuerdo que desde ayer hemos estado escudriñando este tema, ¿no? Porque ayer estaba la pregunta precisamente con respecto al reino de Dios, cuando lo van a decir que aquí está aquí o está allá. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del Señor Jesús? Los versículos, exactamente los versículos anteriores, ¿eh? Por eso el Señor Jesús hacía una llamada muy bella, pues no vayan a buscarlo, no se muevan hacia allá, ¿no? Porque ya ahí está esta preocupación. Yo quiero saber, y el Señor dice: el reino de Dios no vendrá de manera aparatosa, sino que sencillamente vendrá como, ¿se acuerdan? Como un rayo. Bueno, ahora empieza utilizando, repito, el lenguaje apocalíptico, empieza a presentarnos esta manera de describir cómo será aquel día. Bueno, y entonces fíjense que el Hijo del Hombre, insisto en el tema, ¿no? Aquí es el Hijo del Hombre. Así como el diluvio vino mientras Jesús está, como sucedió en los días de Noé, como sucedió en tiempos de Lot. Estamos hablando de momentos límites en la historia sagrada, ¿no? Con Noé, pues se pierde todo. Con Lot desaparece Sodoma y Gomorra. Entonces, es decir, y aquí el tema detrás es esta, ¿cómo le diría? Esta dejadez, esta confianza, no va a pasar, aquí ocupémonos, no, se nos olvida la vida eterna. Eso es lo más doloroso, ¿no? Perdemos de vista la meta, perdemos de vista nuestro destino, y por eso, bonita imagen, ¿no? La del cataclismo, de hecho eso dice el diluvio, se dice cataclismos, ¿ya? Porque es la imagen del juicio divino, ¿no? Es la imagen del final, ¿no? Y mientras que el kibotos, el arca, de hecho, kibotos, no kibotos es la cosa con tilde, es un cofre. Es como la imagen de la salvación, ¿no? Todo esto está detrás, ¿no? Lot, cuando salió de la ciudad, interesante, ¿no? Cuando salió de la ciudad, o sea, hay un acto de desprendimiento, un acto de abandono, ¿ya? Y luego, claro, compraban y vendían, es decir, no hay mañana. Aquí todo va igual, nosotros ocupémonos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, y entonces cada uno en lo suyo. Tranquilo, usted no se preocupe. Qué idea, ¿no? Ya, llovió fuego y azufre, dice Clarizo, no pide caite ion, ya, fuego y azufre, y lo destruyó todo, acabó con todo, la pérdida definitiva, no el verbo apoleo, ya, acabar con todo. Bueno, pues lo mismo sucederá, si Jesús insiste, lo mismo sucederá, ya. Y luego empieza esta imagen, que ya les digo, la han tergiversado tanto, ¿no? La imagen del rapto. Un momento, no. Aquí Jesús está hablando de opciones, ¿no? Está hablando de la doma, de ahí viene la palabra dom, no, el lugar alto, la azotea, estarán dos en la azotea, estarán dos moliendo, que no regresen, que no miren para atrás, o sea, es decir, que no baje a recoger sus cosas, el que esté en el campo, que no vuelva para atrás, o sea, este es un desapego radical, ¿no?
que deje de andar buscando su propia salvación. Viva el momento, disfrute estar en la presencia de Dios, porque nos va a pasar a todos vamos a tener que rendir cuentas. Y entonces por eso, ¿no? Fíjense, es muy bonito el recuerden a la mujer de Lot. O sea, es que hay que dejar de ver para atrás ni para agarrar impulso, oigan, porque esa es una pérdida de energía, es una pérdida de oportunidad. Ya, recuérdense lo que pasa en el capítulo 19 del libro del Génesis, ¿no? Que ahí queda. Ahí también esta imagen podría ser no solo que se volvió la mujer de Lot, sino la parálisis desde el punto de vista espiritual, ¿no? El alma que queda, que habiendo salido del pecado, vuelve con nostalgia hacia atrás, ¿no? Eso diría San Ambrosio. Ese es el tema. Cuidado, no hay que estar viendo para atrás, ¿eh? Por eso, lo que hay que buscar es salvar la vida, para que aquel que la puede dar, el que la pierda, la conservará. El que procure salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda la conservará. Es un acto de desprendimiento. Sigue en la misma tónica. Lo que se está buscando es esto. Miren, tenemos opciones. De eso se trata. ¿Usted está optando por Cristo o está optando por su propia seguridad? ¿Está optando por el Señor de señores y Rey de reyes o está optando por sus cosas, por sus proyectos, por sus planes y se le olvida el futuro? Existe el mañana. Existe la vida eterna. Y ahí uno será llevado, otro será dejado, como para dar a entender, no es que así va a ser. No es el 50% se salva y el 50% se condena. No es eso lo que está diciendo el Señor Jesús. Lo que Él está diciendo claramente es opciones. Opciones. ¿Usted cuál va a tomar? ¿El camino que lleva al cielo o el camino que lleva a un entierro y hasta ahí muere? No. Ojalá que todos sepamos optar por lo que realmente vale. Les invito a hacer oración. Tú nos llamas en medio de la vida, nos llamas en cada circunstancia, nos invitas a construir el arca como a Noé, ese espacio donde tú vuelves a iniciarlo todo, vuelves a rehacer la vida con nosotros y nos cuesta creerte. Vivimos superficialmente y deprisa, sometidos por el egoísmo, ese ladrón que nos roba la alegría y nos deja sin ánimo para seguir adelante. No distinguimos al ladrón y para cuando nos damos cuenta ya nos lo ha robado todo. Tú nos hablas de estar atentos a la vida, donde tú te haces presente para mostrarnos el camino de la felicidad. Tú estás en medio de la vida, como Señor de la historia, y vienes en cada acontecimiento. Ayúdanos a estar despiertos para reconocerte y servirte. Enséñanos a orar, a mantener nuestro espíritu firme en ti, que eres nuestra roca firme, que permaneces fiel en medio de los avatares de la vida, que nos salvas en toda situación que nos afecta. Que nos encontremos contigo en toda circunstancia y en todo momento, y sepamos disfrutar de tu presencia y señalarla a cuantos no te encuentran. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Serapio, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.